Era el tipo de día que debería haberse sentido como una celebración. Un sábado por la tarde brillante, con el olor de la comida preparada flotando en el aire y el tintinear de copas de champaña resonando en el patio trasero. Globos rosas y azules se mecían bajo el sol, y la palabra «baby» se alzaba de 10 pies de alto sobre la cerca, hecha de cartón brillante. Todos sonreían, todos menos yo. Yo estaba parada junto a la mesa de postres, invisible. Eso no era nuevo. Haberme vuelto invisible en las reuniones familiares se había convertido en todo un arte. Mi hermano Jacob, el hijo predilecto, se paseaba por la fiesta casi flotando, de la mano de su esposa embarazada, Morgan. Ella lucía radiante, él se veía orgulloso, y mis padres brillaban como si fuesen ellos los que iban a tener un nieto. La asistían con agua, le acomodaban el cojín del asiento, le apartaban las sillas. Parecía que había llegado la realeza. Y entonces llegó el momento que quedó grabado en mi memoria. Todos estábamos sentados para la pequeña ceremonia de bendición que la madre de Morgan había organizado. Los invitados tomaban el micrófono por turnos para dedicarle unas palabras al bebé y a los futuros papás. Yo no pensaba hablar, no quería hacerlo, pero la hermana de Morgan me pasó el micrófono y me dijo, no seas tímida, dile algo al bebé. Así que me levanté y carraspeé, alcancé a decir, hola, pequeñito, cuando mi mamá soltó una carcajada. Entonces mi papá, como si hubiese sido parte de un guión, añadió, ¿y por qué al bebé le importaría lo que tú pienses? Apenas si sobrevives tu propia vida. Una ola de risas recorrió al grupo pequeño, y entonces mi mamá soltó la frase, ella es solo la carga de la familia, siempre necesita algo, no dejemos que arruine un día feliz. Y así fue. No recuerdo si dije algo después ni qué hice con el micrófono, lo devolví. Me senté despacio y esperé a que trajeran el pastel para escabullirme sin que nadie me viera, pero ni eso funcionó. Cuando me puse de pie para irme, mi mamá susurró en voz alta, «Ay, no te pongas de mal humor otra vez, siempre terminas haciéndolo todo sobre ti». Y Jacob no dijo ni una palabra, ni siquiera Morgan, se quedaron ahí, mirando. Y por primera vez en mi vida entendí la verdad, había pasado años esperando que me vieran, años fingiendo que si me esforzaba más, si me quedaba callada, si lograba algo importante, al fin me mirarían como miraban a él. Pero yo no era su milagro, yo era el error que habían aprendido a tolerar. Esa noche llegué a casa y lloré hasta que las lágrimas dejaron de arder. Luego abrí mi laptop porque si pensaban que yo era una carga, iba a mostrarles cuán pesada podía llegar a ser una carga que aprendía a sostenerse sola. Ya no pelearía por un lugar en su familia, iba a construir mi propio nombre, y lo haría tan fuerte que ni ellos podrían fingir no escucharlo. No regresé a la casa de mis padres después del baby shower, ni siquiera para recoger las cosas que había dejado en mi cuarto de la infancia. Me dejaron claro que no era bienvenida. Así que borré sus números de contacto. Silencié el chat familiar y me dije a mí misma que no necesitaba a nadie que pudiera llamar carga a su propia hija frente a 40 invitados y una cámara. Pero sus voces aún resonaban en mi mente cuando trataba de dormir, y sería mentira decir que no me dejaron una marca. Pero a veces el dolor puede convertirse en combustible. Me entregué por completo a mi pasión, la escritura. Siempre había garabateado ideas en mis diarios, escrito en un blog bajo un seudónimo, mandado cuentos a concursos que nunca respondieron, pero esta vez era diferente. Esta vez no escribía para que me aceptaran, escribía para sobrevivir. Cada capítulo que vertía en la página era otra memoria de haber sido ignorada, menospreciada, silenciada. La familia ficticia de mi novela no era tan ficticia. La protagonista, una hija callada y torpe que intenta sobrevivir en un hogar que la hace sentir invisible, era un reflejo de todo lo que yo había enterrado. No tenía mucho. Rentaba un pequeño estudio con el piso crujiente y una ventana que apenas se abría. Trabajaba medio tiempo en una librería durante el día y escribía de noche. Unos días lloraba en la regadera por el cansancio. Otras noches me despertaba con ataques de pánico, pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Una agente literaria encontró mi manuscrito en un sitio de blogs. Me envió un correo, decía que mi historia la había hecho llorar en su hora de comida. Una cosa llevó a la otra, contrato editorial, lanzamiento de mi primera novela, gira de presentación. El día que mi libro llegó a la lista de bestsellers, estaba sola en mi cocina, aún en pijama. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono con las manos temblorosas. Y entonces me reí, no porque fuera feliz, sino porque el universo tiene un sentido del humor muy retorcido. La carga familiar había superado en ventas a todos esos libros de autoayuda que mi mamá decía adorar. Pasaron meses, mi cara apareció en anuncios de librerías.
Mi Instagram creció en miles de seguidores. Lectores me enviaban cartas diciéndome cuánto se sentían vistos. Di charlas en bibliotecas, universidades y paneles literarios. Y llegó la invitación que me paralizó. Un festival de literatura en mi ciudad natal, la misma donde vivía mi familia, la misma donde mi madre me humilló, quería que yo fuera la ponente principal. Acepté. No le dije a ningún familiar que iría. No quería disculpas falsas ni flores por compromiso, solo quería silencio. Y silencio fue lo que les di. Llegó el día del evento y el auditorio estaba lleno. Algunas caras conocidas de la escuela, un par de maestros locales. Y entonces los vi, mis padres. El peinado de mi mamá parecía de portada de revista. Mi papá estaba tieso a su lado, incómodo. No estaban en la primera fila, hacían fila afuera, esperando. Y yo no los reconocí. En lugar de eso, conté mi historia en el escenario, no solo la ficción de mi novela, sino lo que significa crecer siendo el miembro menos celebrado de tu propia familia, la hija invisible, la idea de último momento. Lo conté sin mencionar nombres, pero todos sabían a quién me refería, incluidos ellos. La cara de mi mamá palideció, mi papá pareció querer hundirse en la alfombra. Pero no me detuve, porque por primera vez en mi vida, yo ya no era la carga. Era la voz que no podían silenciar. Y aún no había terminado. Después de los aplausos, me quedé en la mesa de firmas, viendo cómo salían con copias de mi libro, con lágrimas en los ojos y mi dedicatoria en sus manos. Ese día firmé más de 200 ejemplares, cada uno con un mensaje corto de resiliencia, esperanza o una frase personal de un capítulo que había llegado hondo. Y los vi de nuevo, mis padres, aún en la fila. Pero esta vez no estaban erguidos, se veían pequeños. El labial de mi mamá estaba corrido, y sus cejas perfectamente trazadas ahora se arqueaban en incertidumbre. La rigidez de mi papá se había convertido en una inclinación nerviosa. Parecían personas que habían comprendido que ahora eran forasteros en un lugar construido por quien una vez ridiculizaron. Cuando por fin llegaron al frente, mi mamá no tenía libro, solo se quedó ahí, tragando orgullo mientras hablaba. No nos dimos cuenta de cuánto te dolía aquello, susurró. Le levanté una ceja. ¿Aquello? Repuse. Él aclaró la garganta. Tu libro fue poderoso, doloroso, pero estamos orgullosos de ti. Me recosté en la silla, cruzándome de brazos. Qué curioso, dije. Entonces estaban orgullosos cuando cientos aplaudieron, pero yo era una carga cuando solo sus voces llenaban la sala. No dijeron nada. Mi mamá sacó algo de su bolso, una foto vieja, de aquella baby shower en que ella me llamó, carga de la familia. Me vi en el fondo, junto a la mesa de ponches, con una sonrisa forzada y una bandeja vacía en la mano. Pienso mucho en ese día, murmuró, ojalá pudiera borrarlo. No tomé la foto, no la necesitaba. Yo ya había reescrito esa escena en las páginas de mi novela, y la versión que creé era mucho más poderosa, mucho más sanadora. No puedes borrarlo, dije, con voz firme, pero si puedes plantarte en él, hacerlo tuyo. Apunté al montón de libros junto a mí. Cómprenlo, léanse cada palabra, no por mí, por ustedes. Lo hicieron. Pero el verdadero giro llegó 2 meses después. Mi editorial llamó, un estudio cinematográfico quería los derechos de mi historia, uno grande, con nombres de Alice ya comprometidos. Mi historia se convertiría en guión para la gran pantalla. Cuando comenzaron los castings, los productores me invitaron a las audiciones. Acepté. Y cuando vi a la actriz que interpretaría a la madre, sentí algo inesperado, lástima, porque el personaje era profundamente defectuoso, una mujer que humilló a su hija en público, menospreció su talento, antepuso las apariencias a la conexión y finalmente enfrentó las consecuencias de su crueldad. Entendí entonces que mis padres no eran villanos, eran personas limitadas, moldeadas por sus propias inseguridades y fracasos. Pero ya no cargaría con el peso de su arrepentimiento. Eso era suyo. La noche del estreno, caminé por la alfombra roja sola. No porque no tuviera a nadie, sino porque finalmente comprendí la fuerza de mantenerse de pie por cuenta propia. Mis padres intentaron asistir, pero yo había entregado la lista de invitados al estudio. Sus nombres no estaban. Un reportero me preguntó qué me inspiró a escribir la historia. Sonreí. A veces, dije, que te llamen, carga, es justo el empujón que necesitas para construir una vida tan brillante que tengan que hacer fila solo para verla. Y eso fue justo lo que hicieron. Solo que esta vez, me observaron tras las cuerdas de terciopelo, porque cuando me dieron una bandeja y me llamaron inútil,
Yo les di un lugar detrás del vidrio. Un círculo completo, un ajuste de cuentas silencioso, una carga que ya no era. La hermana de mi prometido se burló de mí en la base aérea. Frente a todos, me llamó conserje. Horas después, volé el jet de $300 millones que nadie más podía manejar, y salvé a su niño dorado. Se rieron de mí cuando entré, pero me saludaron cuando despegaba. Hola, soy Natalie Rodés. Tengo 29 años y llevo los últimos 9 de mi vida sirviendo en la Fuerza Aérea, específicamente como piloto táctica de alto nivel. Pero si escucharas hablar a la familia de mi prometido, pensarías que soy la señora de la limpieza. Todo empezó un viernes sofocante en la base aérea Green Rock. Mi prometido, Derek, me había invitado a acompañarlo a un almuerzo de premiación militar con su familia. Uno de esos eventos formales donde todos fingen que no están empapados de sudor en sus uniformes y sonríen de más a personas que ni soportan. La familia de Derek voló desde Houston, principalmente por su hermana Clara. Ella acababa de graduarse de una universidad de la Ivy League y no había dejado de presumirlo desde entonces. Clara tenía ese tipo de belleza fría y altanera, de la que hace que todos crean que es encantadora, hasta que abre la boca, y cuando lo hacía, era con la actitud de quien cree que es la persona más inteligente del lugar. Apenas entré al club de oficiales con Derek, noté cómo Clara miró mi uniforme y puso los ojos en blanco. Llevaba un vestido de cóctel con una sonrisita burlona, la misma que ya había aprendido a identificar como la marca registrada de quienes me subestimaban. Se inclinó hacia su primo Mason, que ya se reía incluso antes de que terminara de susurrarle algo. Pero Clara no susurró por mucho tiempo. Cuando ya casi llegábamos a la mesa, dijo en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan: «Ay, pensé que venía a trapear los pisos o algo así». La mesa entera soltó risitas contenidas, no solo sus primos, hasta la mamá de Derek, una mujer elegante que nunca desperdiciaba una oportunidad para mirar a alguien por encima del hombro, sonrió mientras bebía champaña. Derek se congeló, no dijo una sola palabra, solo bajó la mirada como un niño regañado. Yo forcé una pequeña sonrisa y me senté, mordiéndome la mejilla por dentro hasta saborear sangre. Lo único peor que ser insultada es fingir que no lo fuiste. Ese día no tenía tiempo de vengarme, el reloj ya estaba corriendo, porque lo que nadie ahí sabía, ni Clara, ni sus primos, ni siquiera Derek, era que yo estaba de guardia para una misión crítica. Una operación de rescate de alto riesgo estaba en marcha en la zona norte del desierto, y la única piloto en la base certificada para volar el nuevo jet de reconocimiento Mark V4 de 300 millones, era yo. Ese jet no solo era caro, era una bestia. Tecnología de punta con IA que asistía en despegues verticales que hacían vomitar a pilotos veteranos. La mayoría ni siquiera lograba moverlo en la pista. Yo había pasado años en simuladores, pruebas de campo y ejercicios reales para calificar como piloto principal. Había acumulado más horas en ese avión que cualquier otra persona en el país. Así que mientras Clara bebía vino y se burlaba de mi inexistente cubeta para trapear, yo me disculpé, me cambié de uniforme y caminé directo hacia la plataforma de vuelo con un código de acceso que ni en sueños podrían entender. La llamada llegó por canal seguro. Un equipo de élite había sido emboscado durante una operación encubierta, uno de ellos estaba herido. La ventana para extracción se cerraba rápido, y la única manera de llegar era desde el cielo, a través de una tormenta de arena que avanzaba a 130 nudos. Me subí a la cabina sin pensarlo 2 veces. 30 minutos después, ya estaba en el aire. El quinto 4 rugía como un demonio en medio de la tormenta mientras yo atravesaba vientos que partirían cualquier avión ordinario en 2. Operaba por puro instinto. Mis manos se movían solas, maniobrando entre riscos y columnas de humo con apenas unos metros de visibilidad. Y cuando aterricé en un terreno remoto en medio de la nada, lo vi, el niño dorado, el capitán James Bligh Langston, condecorado, admirado, el tipo de soldado que aparece en los carteles de reclutamiento. Sangraba de la pierna, el rostro pálido, pero aún así logró saludarme cuando salté de la cabina y lo subí a bordo. Tuvimos turbulencia fuerte en el regreso, y tuve que hacer un aterrizaje vertical de emergencia directo en la plataforma del helipuerto de la base, una maniobra tan complicada que solo 2 personas en el país la han hecho con éxito. Yo soy una de ellas. Cuando salí de la cabina con Langston en una camilla, ya venían corriendo los médicos y oficiales. Ni siquiera tuve tiempo de cambiarme antes de que me llevaran al informe de misión. Pasé 2 horas revisando datos, registros, diagnósticos. Cuando salí, todavía con el uniforme de vuelo, sucia de polvo y sudor, el almuerzo de premiación ya había terminado hacía rato, pero toda la base estaba hablando de lo que hice. La misión fue clasificada como casi imposible,
Y yo la completé sola, extracción limpia, 0 bajas, y traje de vuelta a su héroe con vida. No fui a buscar a Derek ni a su familia, pero el destino parece tener sentido del drama. Esa misma noche, me llamaron al club de oficiales para un reconocimiento privado. Pensé que sería algo sencillo, solo una medalla discreta, pero cuando entré, los mismos que se burlaron de mí horas antes, Clara, Derek, sus padres, ahí estaban, sentados, aún con la misma ropa. Aparentemente, el coronel Hastings los había invitado como cortesía, creyendo que sería un momento de orgullo para Derek, pero el momento era mío. El coronel subió al podio y dio un discurso que me hizo temblar las piernas. Relató cada detalle de la misión, las condiciones, la destreza requerida, el hecho de que incluso entre pilotos élite, menos de 5 se habrían atrevido a intentarlo. Y luego miró directamente a Clara y dijo: que quede claro, cuando otros se ríen, esta mujer vuela. El silencio que siguió pudo haber tragado la sala entera. Me puse de pie, recibí la condecoración y asentí con cortesía. No me burlé, no hizo falta. El rostro de Clara se había puesto pálido, su copa temblaba en su mano. Y Derek, por fin habló. Natalie, no tenía idea, lo siento tanto. Pero solo lo miré. No, no tenías idea, dije, pero ahora ya la tienes. Y me fui. A la mañana siguiente, desperté con 3 llamadas perdidas y un mar de mensajes de Derek. Quería verme. Decía que tenía cosas que explicarme, cosas por las que pedir perdón. No sabía si le debía ese tiempo, pero la curiosidad puede ser una compañera cruel. Nos vimos en una cafetería cerca de la base. Se notaba agotado, como si no hubiera dormido, pero la verdad, no me importó. Apenas me senté, empezó a hablar. Natalie, lo siento por Clara, por la broma. Debí haber dicho algo, debí defenderte. Me agarró desprevenido. Removí mi café y lo miré. Tú los dejaste reírse de mí, Derek. A ti te agarró desprevenido, pero yo fui la humillada. Asintió rápido, con las manos entrelazadas como si suplicara ante un juez. Su voz se quebró. Creo que siempre he sabido que eres más, pero no supe cómo defenderte en ese momento. Fue como si regresara a ser el hermano menor, el que solo intenta no causar problemas. Y ahí estaba la verdad. Derek no me defendió porque ni siquiera se defendía a sí mismo. Su mundo giraba en torno a mantener la paz con una familia que creía que el estatus y el dinero definían el valor de una persona. Me admiraba, quizás hasta me amaba en su forma, pero cuando tuvo que elegir entre respeto y comodidad, eligió comodidad. Terminé mi café y me levanté. No me defendiste porque no me respetaste lo suficiente como para arriesgar su desaprobación. Y eso, me dice todo lo que necesito saber. No me siguió, solo se quedó sentado, y por primera vez, en silencio. No lloré, ni al llegar a mi jeep, ni manejando de regreso a la base, ni siquiera cuando me senté sola en mi cuarto viendo la foto de nosotros en Navidad, él abrazándome. Esa familia falsamente perfecta sonriendo detrás. Las lágrimas no llegaron porque, en el fondo, no estaba llorando por una ruptura, estaba soltando una mentira. Por primera vez en años, me sentí clara, fuerte, libre. Esa misma semana me ofrecieron una nueva asignación, un programa confidencial de investigación en aviación militar en la costa oeste, el tipo de puesto que abre puertas no solo en el ejército, sino a nivel NASA. Una oportunidad para entrenar a la nueva generación de pilotos tácticos y ayudar a diseñar la siguiente versión del avión que acababa de volar. Acepté sin pensarlo. Pero antes de irme, quedaba un último asunto pendiente, Clara, el destino. Otra vez, ella apareció en la base, al parecer. Su papá movió influencias para conseguirle una pasantía en una firma de relaciones públicas de defensa, y la habían invitado a recorrer los hangares para un proyecto interno. La vi cerca de uno de los talleres, rodeada por otras 2 pasantes con faldas lápiz y portapapeles, tratando de no sudar en sus tacones. Me vio desde el otro lado del hangar. Esta vez, yo llevaba el uniforme de vuelo completo, regresando de una prueba en simulador, y se congeló. No la evité, caminé directo hacia ella. Clara, qué casualidad verte por aquí. ¿Todavía no encuentran mi cubeta?, bromeé, con una sonrisa afilada como navaja. Se le encendió la cara, abrió la boca, seguramente para soltar algún comentario, pero no dijo nada, ni una palabra. Esperé, 5 segundos, 10, nada. Justo cuando me daba la vuelta, murmuró tan bajito que apenas la escuché. No sabía, pensé que eras una técnica de base más. Me detuve en seco y la miré. Pensaste que yo no era nadie, y te aseguraste de que todos supieran lo que pensabas, y ahora ni siquiera puedes decir mi nombre. Bajó la mirada a sus zapatos. Juro que escuché como su orgullo se rompía. Me incliné,
solo lo suficiente para que solo ella me escuchara. Lo curioso, Clara, es que siempre fui exactamente quien dije ser. La única diferencia es que ahora tú sí lo crees. Y me fui, sin drama, sin gritos, solo verdades, demasiado pesadas para su ego. Esa noche empaqué mi cuarto, sin arrepentimientos, solo mis uniformes, mis bitácoras, y una sola foto que conservé, no de Derek ni su familia, sino del quinto 4 volando en la tormenta, entre calor y peligro, un recordatorio de que gané mi lugar, no con aprobación, sino haciendo lo que nadie más pudo. La mañana de mi partida, el comandante de la base me dio una despedida personal. Hubo saludos, hubo apretones de manos. Pilotos, hombres y mujeres con los que entrené, se formaron firmes cuando subí al helicóptero rumbo al oeste. Mientras despegábamos, eché un último vistazo a la pista, el lugar donde se burlaron de mí, me dudaron, me subestimaron, y donde reescribí la historia. Y lo más curioso, ya nadie reía, todos saludaban. Mientras el helicóptero subía más y más, miré hacia abajo por última vez, a esa base que intentó hacerme sentir pequeña, a ese lugar donde creyeron que yo solo estaba ahí para limpiar pisos, sin imaginar que sería yo quien volara su jet más poderoso por el infierno, y trajera de regreso a su héroe. Ahora, ya no reían, solo miraban, y tal vez, por primera vez, entendieron quién era yo realmente.